Hola a todos, en este video vamos a estar explorando la mente inconsciente de Alejandro Magno. Me parecía muy interesante explorar la mente de Alejandro porque viene a simbolizar el tipo de joven, de niño, de hombre, que por más que haga todo lo posible para satisfacer a sus padres, nunca lo va a lograr. No sé si esto les hace sentido a ustedes, si fueron el tipo de hija, de hijo, que tuvieron padres muy estrictos con ustedes, que de alguna forma manipulaban sus afectos por medio de nunca hacerlos sentir como personas valiosas, como personas dignas. Y eso hacía que ustedes buscaran con mayor ahínco ser admirados por sus padres. Y eso a su vez provocó que en su edad adulta ustedes operaran con estas estructuras sin que se dieran cuenta de aquello. Bueno, este video les va a hacer mucho sentido porque el caso de Alejandro Magno viene a hablar sobre aquello. Como ustedes saben, él fue un gran conquistador, el conquistador de la historia humana, conquistó Persia siendo muy joven, aunque también tuvo una relación muy complicada con sus padres. De hecho, él nunca pudo dejar de conquistar reinos, nunca pudo dejar de buscar la gloria. Era un tema que afectaba su estado psicológico. Eso me parecía muy interesante abordarlo en este video, porque quería explorar la mente inconsciente de este tipo de personas, que puede ser tú, que de pronto se ve muy presionado por sus padres y que se ve obligado a siempre estar realizando grandes hazañas. Hazañas obviamente en el contexto en el cual tú vives. Como que nunca nada es suficiente para tus padres. Si eres ese tipo de hijo o de hija, este video te va a ayudar mucho a encontrar pistas de qué ocurre en la mente inconsciente de una persona que se ve sometida a este tipo de presiones. El caso de Alejandro es muy interesante porque, como yo les he dicho, ningún logro que él realizara en su vida iba a ser suficiente para él, porque nada de lo que él fuera a hacer le iba a permitir obtener la aprobación paterna, que era lo que él buscaba. Justamente porque en la práctica, el gran problema de Alejandro era que nunca había aprendido a aprobarse a sí mismo. O sea, él no se validaba como persona. Por eso, aunque él cruzara toda Asia, llegara a conquistar China, aún así él no se iba a sentir satisfecho con ese logro. E iba de inmediato a buscar otro logro, otra conquista. Y eso, si se fijan, es muy complejo para la mente de una persona porque te presiona demasiado. No sé si en el caso tuyo te ocurre esto, de que no puedes estar satisfecho con lo que logras, con lo que consigues. Bueno, si este es tu caso, claramente hay una relación con lo que le ocurría a Alejandro Magno. Como les digo, aquí hay fuerzas operando en la mente inconsciente de una persona que motivan que tú no puedas escapar de estos temores, de esos demonios que están allí anidados en tu inconsciente. Y por eso es tan importante hacerse un proceso psicoanalítico para ir a buscar esos demonios que están allí en nuestra mente ocultos sin que nosotros los podamos ver y hacerlos conscientes, sacarlos a la luz para que seas tú quien los pueda controlar. Eso es a fin de cuentas de lo que trata el psicoanálisis. De hecho, como yo les decía, Alejandro tuvo una relación muy compleja con sus padres, porque por una parte tenía una relación con su madre, en la cual él se veía constantemente supeditado a estar expuesto al control de ella. Que si tú tuvieras una madre que es muy controladora contigo, sería muy parecido a lo que le ocurría a Alejandro. De hecho, la madre de Alejandro siempre le estaba diciendo qué hacer. Para la madre de Alejandro, todo se trataba sobre la obtención del poder, porque ella misma usaba a su hijo como una especie de títere para no perder el control, en el marco de la corte real en la cual ella vivía. Como ya les he dicho, la madre de Alejandro Magno era el tipo de madre que presionaba a su hijo para que él hiciera lo que ella creía que era lo más importante, pero no para su hijo, sino para ella, porque ella había entrado en una relación de lucha con su esposo. De hecho, estaban divorciados. Y por eso ella presionaba mucho a su hijo para que él tuviera mayor poder, para que de alguna forma ella tuviera cierto impacto, cierta influencia en la corte, porque en esa época todo se trataba de un tema de supervivencia. Y por eso me parecía muy interesante lo que ocurría con Alejandro en su relación con su madre,
porque el tema de la conquista, el tema de ir a conquistar reinos, siempre era un tema de escapar de su madre. Siempre que él llegaba a un reino, se iba de inmediato al siguiente, porque de alguna forma estaba intentando huir de la influencia materna. De hecho, las madres siempre le estaban enviando cartas y estaban intentando influir en él, en sus decisiones sobre cómo él debía gobernar el mundo. Y cuando esto ocurría, ¿qué hacía él? Se escapaba, buscaba otra conquista. Si se fijan, esto es muy interesante porque sería lo que les ocurriría a ustedes si tuvieran a una madre que está demasiado presente en sus vidas. Y ustedes, sin darse cuenta de aquello, porque ustedes aman a sus madres, intentan hacer lo que ellas les dicen para no entrar en conflicto. Pero aún así, se van a sentir demasiado presionados por ellas. Y cuando esto ocurre, ¿qué hacen ustedes? Bueno, se escapan. Estos son procesos inconscientes, como yo les he dicho. Tratan de irse a otro lugar para evitar el conflicto. Bueno, eso era lo que le ocurría a Alejandro. Evitaba el conflicto con su madre por medio de ir a conquistar otros pueblos. Imaginen el impacto que esto tenía para todas las civilizaciones por las cuales él pasó, simplemente por un conflicto que se había anidado en el interior de su inconsciente. Por eso yo digo que la mente, estas fuerzas que se sitúan allí son tan poderosas, porque nosotros actuamos muchas veces sin tener el control sobre estas fuerzas. Y por eso, de alguna forma, es tan importante someterse a procesos psicoanalíticos para reconocer que existen estas fuerzas, como yo les he dicho. Y en el caso de la relación con su padre, el rey Filipo de Macedonia, era muy interesante porque el padre nunca le dio un trato especial a Alejandro. Es decir, a Alejandro venía a ser para él un soldado más, un sirviente más. Y eso es muy interesante. A ustedes les haría mucho sentido si son el tipo de hijo o de hijas a quienes sus padres siempre les dieron a entender que ustedes no son relevantes para ellos. Y eso es muy relevante porque eso genera una serie de complejos, como yo les he dicho, en nuestra mente inconsciente, porque obviamente el padre es la figura central en el desarrollo de cualquier persona. Y obviamente si tu padre demuestra que favorece a otras personas, que incluso estaría dispuesto a tener otro hijo al cual le va a dar su amor, su herencia, su reino, todo eso va a configurar que tú desarrolles ciertos temas que van a afectar tus decisiones de futuro. Por eso me parecía muy interesante lo que ocurría con Alejandro y su padre, porque de alguna forma Alejandro obtenía afecto paterno solo en función de si se mostraba como alguien digno de la admiración de su padre. No sé si eso te hace sentido en el caso de que tengas un padre que de pronto solo te aprueba si tú haces lo que él quiere, si cumples con sus deseos. Bueno, a Alejandro le ocurría eso, lo que iba a determinar que él tuviera una serie de complejos en su mente inconsciente que le iban a llevar a intentar comportarse como su padre. Era su mente la que de alguna forma le llevaba a no tener su propia identidad. Es decir, que intentaba de alguna forma emular a su padre por medio de la conquista, que era lo que él había aprendido. Por eso era muy interesante, porque la pregunta que siempre surge en estos casos psicoanalíticos es, ¿dónde está tu propia identidad? ¿Dónde están tus propios deseos? En el caso de Alejandro, él dejó de lado, fíjense, sus propios deseos. Nunca los conocimos, por medio de satisfacer justamente los deseos de sus padres. Y por eso era una figura tan interesante de analizar. De hecho, en el caso de la madre, como yo les he dicho, ella usaba a su hijo para mantener su estatus en la corte real. Por tanto, los logros del hijo estaban puestos al servicio de la influencia de su madre, que como ya les he dicho, lo usaba como un títere para satisfacer sus propias ambiciones. No sé si tú eres el tipo de hija, de hijo, que de pronto siente que tu madre te utiliza frente a sus relaciones sociales para que ella pueda brillar. Bueno, si ese fuera tu caso, hay una relación con lo que le ocurre a Alejandro. Él va dejando de lado sus propias ambiciones para satisfacer las ambiciones de su madre, porque de alguna forma la madre lo manipulaba, en el sentido de que le decía, bueno hijo, tu padre me dejó, se divorció de mí, se buscó una nueva esposa más joven y tú tienes que cuidarme. Es muy interesante
Porque si se fijan, desde el punto de vista psicoanalítico, Alejandro viene a convertirse en una especie de esposo de su propia madre. Y eso obviamente iba a generar todo sentido de castración en él, que iba a determinar por lo demás todas sus relaciones a futuro. Sus relaciones de pareja, que como ustedes saben, los que conocen la historia de Alejandro Magno, fueron muy difíciles. A él le costó mucho tener relaciones de pareja sanas. Y además que todas sus motivaciones estaban determinadas sobre la base de satisfacer los deseos de un padre que, fíjense, ya había muerto hace mucho tiempo. Como ven, él buscaba la conquista de Persia, gana muchas batallas, pero nunca descansa. Y eso es aquello en lo que hay que poner mucha atención. Es decir, en qué momento una persona deja de vivir en función de satisfacer a sus padres. Que para el caso tuyo podría ser algo de cuidado si fueras el tipo de persona de quien sus padres ya fallecieron, pero a pesar de eso tú siguieras operando sobre la base de intentar satisfacer los deseos de tus padres, que además no eran los tuyos. Bueno, si ese fuera tu caso, habría una relación con lo que le ocurría a Alejandro. El problema es que muchas veces este tipo de situaciones te impiden descansar. Y por eso me interesaba verlo desde un punto de vista psicoanalítico. Porque son las fuerzas de tu mente inconsciente las que te impiden tener un espacio para hacer lo que quieres. Porque la presencia de tus padres en tu vida es demasiado poderosa. Por eso me parecía relevante hablar sobre estas situaciones en las cuales Alejandro se había expuesto al control materno y al control paterno. A pesar de que él ya era un adulto, a pesar de que era una persona que tenía un tremendo ejército y que tenía un tremendo poder, sus padres estaban presentes en su mente controlándolo. Por eso no es casual que él conquistara más, necesitaba mucho más, nunca descansaba. De hecho, él conquistó Persia y aún así él fue más allá. Partió hacia la India, por ejemplo, justamente porque las personas le decían que había muchas más riquezas en otros reinos que él podía obtener. Y esto me parece interesante porque a pesar de que Alejandro había obtenido grandes logros, aún así cada hombre o cada mujer que lo mirara, me refiero a sus hombres, a sus soldados o a las personas que recorrían sus campamentos o el reino donde él estaba, de una forma u otra le recordaban que él no había hecho lo suficiente. Y eso, para alguien que es un líder, que está destinado a gobernar a otros, es muy complicado. Siempre va a haber gente pidiéndote o haciéndote sentir culpable porque no puedes cumplir con sus expectativas. Y eso es muy importante porque si se fijan, de alguna forma el inconsciente de Alejandro buscaba sustitutos emocionales para satisfacer eso que él nunca pudo, cumplir con las expectativas de sus padres, que se reflejan a su vez en los rostros de todos sus súbditos. Es decir, en el fondo, él venía a ser un esclavo de los demás, un esclavo de las pretensiones de sus padres y posteriormente un esclavo de sus súbditos. Y eso es muy relevante para el caso tuyo porque te tienes que preguntar si eres realmente una persona libre. Bueno, si tú eres ese tipo de personas que ha obtenido grandes logros, tienes que preguntarte si a lo mejor esos logros están más determinados por la influencia de otros, más que porque sean tus verdaderos deseos. Por eso me parece muy interesante que el sustituto emocional de Alejandro era justamente la conquista para recibir el elogio de sus guerreros. En el fondo, el elogio de su madre y en último término, el elogio de su padre. Pero aquí viene un asunto mucho más complejo, porque en la práctica esa relación con su padre tenía más que ver con el hecho de que él deseaba sentirse de alguna forma como alguien mejor que su padre. De alguna forma deseaba sentir que había superado a su padre en todo. Y eso es muy interesante desde el punto de vista del inconsciente, porque si se fijan, está hablando de una persona que ama a su padre, pero a su vez lo odia. Así que como ven, este caso de Alejandro Magno era muy interesante desde el punto de vista psicoanalítico porque tiene muchos elementos que se relacionan con tu propia vida. Y ese es el sentido de este canal. Esencialmente yo busco mostrarles procesos psicoanalíticos de personajes que sean famosos o conocidos para que vean cómo muchas veces las decisiones de estos personajes tienen mucho más que ver con lo que sucede en su inconsciente y no en su estado de mente consciente. El estado del yo, le llamaríamos desde el punto de vista psicoanalítico, donde ustedes son los que controlan.
Bueno, todos los problemas que trata de resolver el psicoanálisis se derivan de personas a quienes su mente inconsciente pasa a controlar. Y esto es muy complicado porque la mente inconsciente no te avisa. Tú realizas acciones, tomas decisiones sin darte cuenta de que son tus temores, son tus afectos, son tus deseos los que te están controlando. Y por eso yo aquí les voy a dejar la invitación, como siempre lo hago en estos videos, para que en caso de que ustedes sientan de que hay algo que se les ha escapado de control y les gustaría conocer su mente inconsciente y tener acceso a ella para poder comprender por qué toman las decisiones que toman, yo digo, este es un proceso muy interesante de autoconocimiento. Por favor, no duden en ir a la descripción de este video donde está mi correo electrónico y ahí ustedes me contactan, me escriben un mail, me cuentan su caso y yo les respondo señalándoles cómo pueden integrarse a mi consulta. Yo les digo que este es un proceso de autoconocimiento muy interesante, muy lindo, que les va a ayudar para toda su vida. Así que yo creo que sería muy bueno que se dieran la oportunidad de conocer, de explorar su mente sin ningún problema. No necesariamente porque tengan algún tipo de trastorno psicológico. Creo que es interesante explorar la mente cuando uno está sano. Bien, dicho esto, yo voy a dejar este video hasta aquí. Les agradezco por haberme acompañado en esta nueva conversación psicoanalítica para personas muy inteligentes como lo son todos ustedes. Y por favor no se olviden de darle me gusta a este video, eso me motiva mucho. Y comenten si ustedes han tenido alguna experiencia de este tipo con sus padres. Que tengan un lindo día y los veo en el próximo video. Bye.